San Felipe de Jesús fue un personaje que nació cuando la Ciudad de México todavía era Nueva España. Él fue hijo de unos señores adinerados españoles. Su apellido fue Felipe de Jesús de las Casas Martínez. Este personaje, este joven, fue muy inquieto, un tanto cuanto de vida disipada. Se tiene pues muy especial de él su vida, su vivencia. Como para los jóvenes pues es un modelo así importante pues de seguimiento, de entrega, así como era de inquieto, de tremendillo, intérprete, también se entregó de esa manera también en su poca vida pues que tuvo ya como consagrado a Dios, ¿no? Pues era hijo de señores ricos, quizá eso le sustraía de ser muy responsable. Se atenía más bien a su papá y a su mamá. Su mamá decía que era un diablillo. Primero una rama se enverdecía estando seca que el Felipillo pues se convirtiera, y después se suman las anécdotas por ahí que se cuenta precisamente de él. Que cuando alguien dijo, Felipe va a ser santo, Felipe Dios te haga un santo, creo que fue la madre, doña Antonia, ella comentó, no, el día que esa higuera reverdezca, Felipe va a ser santo, refiriéndose a un tronco de higuera que estaba ahí en el patio de la casa. Y en su muerte sucede precisamente que esa ramita que contaba su mamá empezó a reverdecer, pues se cuenta esa anécdota de San Felipe de Jesús, ¿eh? Primeramente entra a un convento en Puebla de Los Ángeles, ya desde joven, quiere dejar la vida disipada. Después de eso, los franciscanos lo envían a Manila. En Manila él ya se centra más en su vocación y de ahí ya recibe la anuencia para ser ordenado sacerdote. Viaja hacia México junto con otros 25 frailes franciscanos. El galeón o el barco donde ellos viajaban hacia México es llevado por una tormenta hacia las costas de Japón y él es sacrificado ahí, los acusan de espías, etc. Y ahí muere Felipe de Jesús de las Casas, crucificado, atravesado por una lanza de un costado a otro y casi ahorcado, porque solían colgarlos no clavados, sino con una argolla de acero en el cuello, de tal suerte que a Felipe le quedaba corta, o sea, muy alta la argolla, y desde el principio fue una angustia tremenda porque estaba asfixiándose constantemente, hasta que muere, como te digo, ya traspasado por esa lanza. Y es de resaltar pues en él precisamente esa entrega, esa generosidad precisamente hacia Dios, ¿eh? Cuando se sabe en México, se inicia la República Mexicana, en nuestro país el primer presidente, Guadalupe Victoria, lo nombra como santo mexicano, patrono de México, y declara más bien que el 5 de febrero era el día de fiesta nacional para los mexicanos. Ahora se ha combinado con la Constitución mexicana, que se conmemoran las dos constituciones también, la de 1857 y 1917, pero en realidad el 5 de febrero es fiesta nacional por San Felipe de Jesús, primeramente bajo las órdenes del primer presidente, don Guadalupe Victoria. Las fechas para concretarlo como personaje ilustre o santo nace en 1572 y muere en 1597. Su canonización la realizan en 1862 y la realiza el Papa, el mismo que proclama dogma de fe, la Purísima Concepción, y que nos da cabe a los atotonilquenses para iniciar nuestras fiestas a la Virgen María, nada más en 1954, pero el Papa Pío IX, el mismo del dogma de la Purísima, canoniza a San Felipe. Nos trasladamos a la historia de Totonilco y es 100 años después, en 1962, cuando, siendo señor cura aquí de Totonilco, pues muy importante para la historia de Totonilco, don Guadalupe de la Torre Torres, que quiere festejar el centenario de San Felipe de Jesús, y entonces obtiene del ayuntamiento y de particulares estos terrenos en donde estamos, el templo, la casa de ejercicios,
casi es toda la manzana en la que está ubicado el templo, y él empieza a promover entre la sociedad de Atotonilco, entre sus fieles, empieza a promover actividades de tipo artístico, de tipo cultural, para venirse fondos para el templo de San Felipe. Y tiene un acierto muy grande. Se trae del sur de Jalisco a un gran maestro de obras, que yo le llamaría más que arquitecto, al señor don José de Jesús Castillo, que es el encargado de esta construcción y que trajo aquí a Atotonilco la forma de hacer bóvedas o techos sin vigas. Verás qué maravilla de bóvedas, con una amplitud muy grande y no tiene ni una sola viguería. Quiere decir que esto es una obra de ingeniería pues muy importante. Si el arco lo inventaron los romanos, aquí la viguería pues es obra de Jalisco, de don Jesús Castillo. Después el Colegio México y otras construcciones del señor cura también fueron techadas con dicho tipo de bóveda, y se ha popularizado en la región alteña, pero fue en este templo, por medio del señor maestro de obras de don Jesús Castillo, donde se inicia esta construcción. Yo la parroquia lo que pues es muy funcional, es muy amplia la parroquia, de hecho está muy ventilada, tiene muy buena altura precisamente, es fresca, pues a pesar de que el clima en tiempos es cálido y se mantiene pues fresca la parroquia. La estructura pues es sencilla, es tipo pues así como franciscana, así muy austero, muy austera pues la parroquia. El templo es un estilo sencillo, mexicanista, con tabique o ladrillo, como le llamamos aquí en lo regional, rojo, o sea quemado, y junteado. Podríamos si queremos circunscribirlo a un tipo de arquitectura, es una arquitectura minimalista, con una cruz latina. Por ejemplo, el trayectorio es muy amplio, se disfruta muchísimo la amplitud que se tiene, y se disfruta pues mucho el espacio que se tiene buena visibilidad. Ciertamente el tipo de vidrio que tienen en los vidrios probablemente oscurece ciertamente la parroquia. Si fuera un tipo vitral, tendría más luz, creo que le da todavía más vida, ¿no? Pero es el estilo que lleva, el estilo del toque que le dio pues don señor cura Guadalupe de la Torre. Y el mayor valor que tiene este templo es un mosaico tipo veneciano, hecho de diferentes partecitas de material, podríamos llamar azulejos, o un material mosaico, vamos, en que se pinta a través de pequeñas partículas del mosaico, se pinta una luz central dorada, iluminada, y con sombras hacia los lados, pero envueltas en una flama. Ahora pues que se puso el Cristo en el centro, se ve muy majestuoso precisamente el Cristo. Cuando vino el señor obispo la primera vez y lo vio y se impresionó pues de ver la imagen. Y es el primer cardenal mexicano, don José Garibay Rivera, que también fue ministro aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel. El 24 de octubre de 1968 se consagró el templo de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Y con eso se le dio nombre a esta colonia en que habitamos muchas personas y que es una colonia muy importante. Han pasado por esta parroquia señores curas como don Clemente Castañeda, que también fue vicario en el templo de San Miguel Arcángel. Después el señor cura Castañeda realizó la construcción de esta torre, siguiendo el mismo modelo del templo en general, una torre que le hacía falta en un principio a este templo.
Se hizo la plazoleta frente al templo y más o menos en 1994 y se colocó la escultura de la señorita, de la Madre Luisita, perdón. Eso fue iniciativa de tu servidor como cronista y de un grupo de personas. Esa plazoleta la realizaron bajo el apoyo económico del Club de Leones de Atotonilco. La escultura de San Felipe es muy importante que la tratemos también, Julio. La escultura de San Felipe tiene sus manos que se pueden quitar y su cabeza también que puede ser removida de pasta, pero todo lo que es su cuerpo está hecho de una lona impregnada de resinas de tipo yeso, pero con más consistencia, y si la tocamos está hueca. No tiene señalado ningún autor. He preguntado quién es y me ha contestado algunos de los sacerdotes que generalmente a las esculturas religiosas no se les pone el nombre del autor para que les demos un concepto más místico, más divino, como diciendo es una obra que representa un santo, la hizo Dios. Tiene también entre sus tesoros este templo una Virgen de Guadalupe pintada al óleo por un atotonilquense radicado en la Ciudad de México, el señor Ontiveros. Se la regaló al señor cura Guadalupe y el señor cura Guadalupe de la Torre la regaló al templo de San Felipe de Jesús. Tiene también otras imágenes valiosas como el Santo Cristo para que sea venerado en el Viernes Santo, etcétera. Tiene algunas otras esculturas también de valor nuestro templo de San Felipe de Jesús. Often